de los aspectos que podríamos decir que en México nos hace falta superar, que nos hace falta invertir para poder mejorar muchos de los factores y sectores de nuestra economía, tiene que ver con el tema de la ciberseguridad. Solamente déjeme compartirle 3 datos importantes para que entienda por qué es importante. A nivel América Latina, en el primer semestre del año hubo 63 mil millones de intentos de ciberataques. Esto es el dato regional. Brasil, que es el país que más intentos de ciberataques ha tenido, tuvo en el primer semestre un número de 23 mil millones de intentos de ciberataque. En México, que es el segundo país más ciberatacado, o al menos intentos, tuvo 14 mil millones, reitero, de intentos de ciberataque. Estos datos que le estoy anunciando pertenecen a la empresa Fortinet a través de su área de investigación, FortiGuards Lab, que se encarga cada trimestre de hacer un análisis de los intentos de ciberataque que se dan en la región y también por país. Para platicar más de este tema, me voy a enlazar rápidamente vía Zoom con Eduardo Zamora, director general de Fortinet México, quien me compartió estos datos y yo le invité a platicar en el programa porque me resulta totalmente sorprendente la cantidad de intentos de ciberataques que tiene un país como México. 14 mil millones de intentos de ciberataques en tan solo un semestre. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, me da mucho gusto platicar contigo. Hola Paul, ¿qué tal? Buenas noches. Excelente y al contrario, un gusto para mí estar contigo y con tu audiencia. Oye, Eduardo, platicamos hace unos días respecto a estos datos que te reitero, me sorprendieron bastante porque yo me pongo a pensar, ¿qué está pasando en México? ¿Qué está pasando en países como Brasil? Que tenemos esta cantidad de intentos de ciberataque donde pues ya no solamente son los gobiernos, también son las empresas e inclusive los consumidores finales que muchas veces, como lo platicábamos, pues no informan de los ciberataques por temas de reputación o muchos ni siquiera saben que están siendo ciberatacados o que están vulnerados, mi querido Eduardo. Exactamente, le diste un punto clave, ¿no? Hace algunos años decíamos que había 2 tipos de empresas, las que ya habían sido vulneradas y las que estaban por serlo. Y hoy lo cambiamos un poco, hoy decimos las empresas que ya fueron atacadas o vulneradas y lo saben y las que no lo saben. Entonces, regresando a tu punto, te doy un pequeño antecedente. Los ataques aumentaron hasta en más de 10 veces en la pandemia. Algunos muy maliciosos, como el ransomware, aumentaron en mayor tamaño. Sin embargo, han disminuido un poco, pero no porque disminuya la peligrosidad o el riesgo, sino porque se han hecho más dirigidos. Pero, ¿qué está pasando? Tal cual, contestando tu pregunta, desafortunadamente hay que empezar con decir que es un tema cultural. Es una falta a veces de conciencia en la que tenemos una responsabilidad social en Fortinet de ayudar a tener un México más consciente de que el cibercrimen es una realidad, de que es cierto, existe y vulnera a las empresas, a las instituciones y a nosotros también como personas, ¿no? Entonces, es un tema a veces cultural en el que en México decimos, no, eso no me va a pasar, no es posible, ¿no? Y sin embargo, ahí están los ataques y a veces ni cuenta nos damos que nos están atacando. Claro, cuando te das cuenta, a veces ya hicieron mucho daño, ¿no? Entonces, Claro. sí es un tema grave, ¿no? Es un tema Y fuerte. algo que me llama mucho la atención, Eduardo, es que parte de cuando uno lee el informe de Fortinet, y reitero a través de FortiGuards Labs, pues te das cuenta que muchas veces los gobiernos, las empresas, e inclusive nosotros como consumidores finales, muchas veces vemos el tema de la ciberseguridad como un gasto y no como una inversión que se tiene que hacer hoy en día para poder evitar ser pues víctima de la ciberdelincuencia, que a veces nos sale mucho más caro, Eduardo, pagar cuando ya fuimos vulnerados, a pagar en temas de prevención. Punto clave, Paul, porque efectivamente tendemos a verlo como un gasto, porque tengo que extender el gasto para tener soluciones de ciberseguridad. Ujú. En realidad, la ciberseguridad es un habilitador del negocio, y te digo muy sencillo por qué. Cuando tienes un ataque y frenan tu operación, no puedes facturar, no puedes entregar tu servicio, no puedes entregar el bien y servicio al que te dedicas. ¿Cuánto tiempo como empresa puedes subsistir así? ¿Cuánto tiempo como entidad financiera o como negocio o como gobierno incluso puedes estar sin darle servicio a tus clientes, a los contribuyentes, a tu mercado objetivo? ¿Cuánto tiempo puedes? Hay empresas muy grandes que pueden sostener esto algún tiempo, horas, minutos, semanas, días,
porque hay casos graves, ¿no? ¿Cuánto tiempo pueden subsistir? A lo mejor una empresa grande puede subsistir mucho tiempo, pero una empresa mediana o pequeña puede desaparecer si no puede entregar su servicio o su producto. Entonces, efectivamente, termina pagándose cantidades millonarias por un rescate de datos o por cubrir una brecha que tienes en tu red, en toda tu superficie de ataque, en lugar de tener un modelo preventivo en el que vas gastando, vas invirtiendo en una solución que vaya creciendo conforme crece tu negocio y detecte dónde están tus mayores vulnerabilidades y se vaya adaptando a todo tu negocio, ¿no? En efecto, debe ser visto como una inversión, porque es un tema grave que ha causado, bueno, que mueve trillones de dólares. Así es. Se habla de que solamente mueve más dinero que el narcotráfico a nivel global. Oye, Eduardo, creo que hablabas de una palabra clave, que decías, bueno, ha disminuido un poco el tema de los intentos de ciberataque en la región, en México inclusive, pero es que se debe a ataques dirigidos. Hoy en día hablamos y se ha vuelto una palabra, pues ya no de moda, porque ya es algo de uso común, que es la inteligencia artificial. Pero hoy en día la inteligencia artificial, así como tiene sus beneficios, tiene sus riesgos, así como está siendo utilizada por muchas empresas para el bien, también está utilizándose por algunos ciberdelincuentes para el mal. En el tema de ataques dirigidos, ¿cómo funciona la inteligencia artificial para poder, pues, hacer cada día estos ataques más personalizados hacia un trabajador de determinada empresa, hacia un trabajador de la burocracia de algún gobierno, que al final de cuentas termina siendo vulnerado, porque siempre hay que recordar que muchas veces, lamentablemente, en la ciberseguridad, el humano, el empleado siempre es la cadena más débil en el eslabón de la ciberseguridad, pues siempre terminan siendo vulnerados por estos ataques ya dirigidos. Una excelente pregunta porque efectivamente, mira, primero, siguen siendo miles de intentos de ciberataques, ¿no? Sin embargo, han disminuido un poco porque los ciberatacantes, en lugar de irse, los ciberdelincuentes, en lugar de irse a los temas masivos, se han dado cuenta que los ataques dirigidos, si son dirigidos, es decir, a ciertas industrias, a ciertos niveles dentro de las empresas y las organizaciones, lo que a veces se llama el whaling, y hay muchos conceptos alrededor, pero dirigen los ataques a donde pueden ser más efectivos y más rentables. Entonces, si ahora todos los esfuerzos económicos los dirigen a puntos focales, a lugares donde puedan ser más rentables, pues entonces tenemos mayores riesgos, porque además el ataque dirigido va mejor pensado, mejor estructurado, etcétera. ¿Y qué papel juega, como decías, la inteligencia artificial en que hoy todo ese malware, los botnets que entran a las redes, etcétera, están estudiando cuáles son los patrones de consumo, los patrones de comportamiento de las organizaciones y de las empresas? Es decir, de toda la gente que trabajamos en estas empresas, instituciones, organizaciones y gobiernos, están analizando cuál es el comportamiento, quién entra, quién tiene más acceso a la información sensible, quién tiene acceso a los datos de los clientes, quién tiene acceso a los datos financieros, y analizando esto se anticipan a precisamente los siguientes comportamientos, y usando inteligencia artificial mandan ataques dirigidos donde pueden ser muy peligrosos, donde saben que pueden tomar datos inmediatamente, donde Claro. saben que pueden vulnerar una empresa, ¿no? Que me llama mucho la atención, porque hace unos días platicaba con otro experto en ciberseguridad y me hablaba de los metadatos, Eduardo, de todos estos datos que vamos dejando cuando subimos una fotografía a las redes sociales, cuando descargamos algún tipo de video, cuando compartimos algún mensaje, pues son datos que se quedan, que mucha gente no sabe que se pueden eliminar cuando compartes, por ejemplo, en tu Facebook, en tu Instagram, en tu TikTok, etcétera, etcétera, estas fotografías. Y hoy con la inteligencia artificial puedes absorber esos metadatos que vamos dejando como pequeños migajas de pan para encontrar el camino hacia dónde vulnerarte de una manera mucho más sencilla, Eduardo. Es fuerte, porque además estamos en la era de los datos, ¿no? Y Exacto. creo que en la pandemia hoy generamos más datos y más información, sobre todo, que en los anteriores 50 años, una cosa por el estilo, ¿no? No tengo el dato exacto, pero va por ahí. Y efectivamente, los metadatos vas dejando huellas, como dices tú, pero esas huellas pueden, con la inteligencia artificial, ser utilizadas para armarte un cambio de identidad, por ejemplo, suplantar tu identidad y entrar en cualquier sistema para vulnerar. Es más, suplantan tu identidad. Imagínate hoy con el rendering que se puede hacer con inteligencia artificial basado en metadatos, decir, bueno, ya puedo utilizar mi rostro para entrar a algún sistema, mi huella dactilar, etcétera. Hoy se pueden robar fácilmente utilizando metadatos, y pueden suplantar tu identidad o pueden generar otro Eduardo Zamora que va a entrar a otros lugares y vulnerados, ¿no? Es increíble, porque es el tema, Paul, al final, de la digitalización de todo, ¿no? Claro.
Eduardo, en 2 minutos que me quedan, ¿qué hacer para que todavía bajemos más estos niveles de ciberataques en países como México, que a pesar de eso pues son 14,000 millones de ciberataques, de intentos de ciberataque en un semestre, lo cual me parece una cantidad brutal? Excelente y gran punto para cerrar, porque es mucho lo que se tiene que hacer, pero se puede resumir en dos grandes maneras. Del lado de las empresas, se tiene que trabajar uno en concientizar a toda la organización, a toda la empresa en que esto es una realidad, y solo con la conciencia entonces armar un plan estratégico de ciberseguridad que cubra todas las áreas de la empresa, como decía al inicio, empezando por donde más vulnerable y hacia dónde vas. Pero por otro lado también está en nosotros, ¿no?, el generar, el leer y el tener una conciencia básica y unos fundamentos básicos de ciberseguridad, y vayamos formando, uno, mejores prácticas, bueno, una conciencia, dos, mejores prácticas, y entender que somos parte de una cadena mayor, como bien dices, y no convertirnos en el eslabón más débil, ¿no? Para eso es importantísimo educarnos, es importantísimo entrenarnos. Yo los invito, en el caso de Fortinet, a training.fortinet.com, y perdón por el anuncio, pero es para que la gente pueda entrar ahí. Tenemos cursos gratuitos de ciberseguridad para que la gente se empape de los conceptos básicos. Yo creo que son las dos cosas, Paul, es entrenamiento y educación, y dos, que las empresas tengan la conciencia y armen una estrategia de ciberseguridad basada en procesos, gente y tecnología. No solo es la tecnología, empieza en nosotros, ¿no? Y ya le sumaría ahí, Eduardo, si tú me lo permites, pues también un tema de gobierno, ¿no? De políticas sociales, sanciones, regulaciones que afecten, ¿no? Que realmente haya sanciones a quien comete un delito. Eduardo, te agradezco mucho, mucho, mucho que nos hayas tomado la llamada. Y si tienes en 10 segundos rápidamente, ¿dónde podemos checar trabajo que hacen de cada 3 meses y ahorita de 6 meses? Con mucho gusto. Mira, fortinet.com/LAC de Latinoamérica. Ahí pueden encontrar el reporte cada 3 meses y se hace un compendio. Y con mucho gusto lo pueden bajar. Es gratuito y es para todo, para la vista de todos. Paul, yo te agradezco a ti la oportunidad, y es un granito que ponemos ahí en el tema de concientizar este tema que es fuerte a nivel global. Perfecto. Eduardo, te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo y pues bueno, ahí lo tienen. Pueden descargar este reporte para que le echen un vistazo, sobre todo cómo está México en el tema de ciberataques, intentos de ciberataques. Lamentablemente no hay muchas cifras rápidas de cuántos sí fueron vulnerados, porque pues bueno, mucha gente no lo da a conocer. Pero bueno, vámonos a un corte y regresamos.